¿Qué tal, amigos, amigas? Iniciamos un proyecto enormemente ilusionante y más teniendo en cuenta que el poder de la voz siempre continúa presente en nuestra sociedad. Después de tener todos los canales abiertos en el Comité Paralímpico, con una web, con las redes sociales y con el canal de YouTube, solo nos faltaba llegar a la zona de audio. Estuvimos haciendo un piloto durante los Juegos Paralímpicos de Tokio, contando a diario lo que ocurría desde allí, pero a partir de hoy y cada mes abrimos la ventana al podcast del Comité Paralímpico Español, un podcast que pretende ser igual de especial que los propios y las propias protagonistas que van a pasar por aquí y que busca tener una cierta originalidad. Con las historias que hay en el mundo paralímpico, tendríamos de sobra para hacer entrevistas y no cansarnos, o para disponer de testimonios, o para generar conversaciones, pero lo que hemos buscado y lo que vamos a buscar va a ser encontrar los puntos de vista de los que normalmente no se habla, porque es verdad que el día a día competitivo nos hace poner en valor muchas de las cosas que se consiguen a nivel deportivo, y también es verdad que hay una parte de las historias de los deportistas y las deportistas o las personas que están en torno al comité que normalmente son las que acaban también trascendiendo. Pero luego hay una serie de aspectos en los que no nos solemos poder detener. Y el hecho de que este podcast sea mensual significa que vamos a poder tener la tranquilidad de poder generar no solo esos contenidos, sino también esas conversaciones. Queremos presentaros a deportistas paralímpicos que están ahora mismo en activo, pero hablando de la otra parte de su vida, la que les lleva a trabajar en una profesión que hasta ahora se desconocía por parte del gran público, o a tener que compaginar muchos viajes y concentraciones con estudios de alto nivel universitarios. Así que una de las cosas que vamos a hacer va a ser preguntarles cómo es su otra vida, la vida no deportiva. Y junto a ellos y a ellas, muchas veces tenemos personas que les ayudan a ser mejores y a las que en ocasiones no se les da demasiada voz. La intención también es presentaros a guías o a entrenadores o entrenadoras de categorías de formación que nos puedan contar también qué trabajo se está haciendo durante todos los días del año con la cantera paralímpica e incluso cómo se está consiguiendo que más niños y niñas sean capaces de unirse a este movimiento para ser las estrellas del mañana. Hablaremos también con las empresas, con las compañías que llevan muchísimos años apoyando a un deporte que ha crecido mucho no hace demasiado tiempo, pero al que no era fácil unirse a pesar de los valores que confería hace más de 10 o de 15 años. Y no queremos tanto presentaros a los sponsors que tiene el comité, sino hacerles la pregunta al contrario. ¿Cómo les ha cambiado a ellos, tanto personalmente como a nivel empresarial, haberse asociado al movimiento paralímpico? Y en este ejercicio de memoria, nuestra intención es la de darle voz a las personas que fueron pioneras. Y por eso vamos a concluir siempre con la posibilidad de escuchar a aquellos deportistas o aquellas deportistas que en los años 80 o en los años 90 del siglo pasado, prácticamente sin las facilidades y sin la posibilidad de ser vislumbrados y vislumbradas que se tiene ahora, hacían algo que luego ha sido muy importante, que es abrir camino para que la realidad del deporte paralímpico se convierta en lo que es a día de hoy. Así que de todo esto vamos a hablaros y vamos a introduciros en este podcast que nos hace mucha ilusión comenzar y que también, con un pequeño homenaje a Ángel Martín, una persona que ha nombrado muchísimo y sobre todo durante los 2 últimos años al Comité Paralímpico, queremos iniciar. Tendremos una voz femenina, pero le hemos dado vacaciones este mes porque las tenía merecidas, pero esa voz será la encargada de comenzar nuestra primera sección, a la que nos vamos ya en homenaje a Ángel Martín, ese informativo para que en 2 minutos podamos conocer toda la actualidad del deporte paralímpico y sepamos ya
qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 días. Porque, por ejemplo, claro, depende de cuando escuchéis esto, pero es que comienzan los Juegos Paralímpicos de Invierno y vamos a tener a Víctor González y a Paul Macuri siendo los representantes españoles en los Juegos de Pekín. De hecho, Víctor será el abanderado en la ceremonia de inauguración que tendrá lugar el día 4 de marzo y Paul hará lo propio en la ceremonia de clausura. Con lo cual, estaremos pendientes de lo que pase allí, pero también, por ejemplo, de la Liga AXA de natación paralímpica que se ha presentado durante los últimos días y que nace también para dar posibilidades de competición a las futuras estrellas de la natación. Tendremos, por ejemplo, una competición en Valdemoro, esa nueva edición del Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas, pero también hemos tenido la posibilidad de ver a algunos de los mejores nadadores y algunas de las mejores nadadoras consiguiendo medallas, una vez más, para la delegación española. Por ejemplo, Xavi Torres, el incombustible que en las series mundiales de natación de Aberdeen se ha llevado medallas en 50 mariposa, 50 espalda, 150 estilos y 50 braza, o Íñigo Llopis, que hizo lo mismo en los 400 libres y en los 100 espalda. A ello hay que unir varios reconocimientos. A nivel deportivo, con Javi Reja, Beñato Odriozola y Enrique Floriano, proclamándose campeones de España de remo en distancia larga, en Castrelo de Miño, en Ourense, y con un acto que tendrá lugar el 28 de febrero y que nos hace especial ilusión. La recepción de la medalla de oro de Andalucía por parte de José Manuel Ruiz en reconocimiento a toda la trayectoria deportiva que ha tenido durante los últimos años. Estas son las noticias más destacadas que nos dan lugar a irnos al primer, o a la primera, en este caso, protagonista del día. Una protagonista con la que va a hablar uno de los miembros del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español. Ya sabéis que nos gusta enmarronarle, como hicimos en Tokio, y yo creo que la mejor conversación para conocer la otra vida de los y las atletas la puede tener, como siempre, Israel Iñiguez. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Pues efectivamente, comenzamos esta sección con deportistas paralímpicos que, al margen de ser grandes estrellas de sus disciplinas, tienen otras actividades muy importantes y con las cuales trabajan día a día. En este caso, se trata de la capitana de la selección española de baloncesto en silla de ruedas y es Sonia Ruiz, a la que ya saludamos. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, Israel. Encantada de saludarte. Hablamos de este tipo de actividades fuera de lo que es el deporte profesional porque tiene mucho mérito. En tu caso, ni más ni menos que ser diputada del Partido Popular en la Asamblea Regional de Murcia. Yo quería preguntarte, ¿cómo una se mete en política sin ser política? Bueno, pues al final un poquito por cumplir expectativas, ¿no? O sea, llevo muchísimo tiempo trabajando con el deporte siempre como hilo conductor por la normalización de la discapacidad, la mujer en el deporte, etcétera, etcétera. Y bueno, se me plantea la opción de tener un marco más amplio donde llevar ese mensaje y por supuesto tuve que decir que sí. El hecho de ser quien eres, quiero decir, una referencia dentro del baloncesto en silla de ruedas, ayuda a que ese mensaje cale más, a que ese mensaje se escuche más, a que avancemos en esa igualdad de la mujer y de las personas con discapacidad. Sí, claro que ayuda. Además, vivimos en la cultura de la imagen y bueno, pues yo soy una chica rubita natural, que va en silla de ruedas y que todo el rato lucha por sus sueños, ¿no? Entonces, bueno, pues viviendo en esta cultura de la imagen que tenemos, con todos esos elementos que te he dicho y con las fuertes ideas y convicciones que tengo, bueno, pues creo que sí que es más potente el mensaje. Comentabas que llevas ya un tiempo en ello. Y yo siempre os pregunto lo mismo a los que estáis tan metidos dentro del mundo de la discapacidad. ¿Hemos avanzado en los últimos tiempos y cuánto hemos avanzado? Sería
cruel para la gente que lleva trabajando muchísimo por este avance, decir lo contrario. Sí que es cierto, pues, que no serían a los pasos que queremos, a la velocidad que queremos, pero el avance está, la accesibilidad cada vez es mejor, cada vez hay más comunicación en cuanto al deporte y la discapacidad. O sea, claro que hemos avanzado. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto, pero siempre queda mucho por hacer en absolutamente todas las áreas. ¿Cómo uno compagina la tarea, en este caso de diputada en la Asamblea Regional de Murcia, con el deporte de alto nivel, con el deporte de élite? Porque creo que en alguna ocasión se te han solapado las dos cosas, ¿no? Sí, se compagina mal, se compagina muy mal, porque cuando hay votaciones en la asamblea, bueno, pues sí que es cierto que las comisiones, mis compañeros, pues me las van cubriendo y luego yo les cubro las suyas, pero cuando hay votaciones yo no puedo faltar y el voto telemático no existe en la asamblea regional de Murcia. Entonces lo llevo muy mal. Me ha tocado volver de algún campeonato para una votación y volver a irme a jugar, ¿no? A lo mejor estábamos en Holanda y me tocó viajar ese día. Y para que vean, ¿no? Los oyentes de decir, bueno, pues una persona del alto nivel del deporte paralímpico compagina con su tarea en la Asamblea Regional de Murcia, pero no queda eso ahí, sino que es que además, Sonia, eres empresaria. Explícame cómo haces todo. Sí, rodeándome de los mejores siempre, ¿no? Entonces, bueno, cuando te rodeas de buena gente que trabaja bien y que tiene tus mismos ideales y convicciones, bueno, pues al final todo se puede llevar de una manera. Sí que es cierto que duermo muy poquito. Salgo muy temprano de mi casa, llego muy tarde a casa y las poquitas horas que duermo las disfruto un montón, ¿eh? Eso sí es cierto. Y bueno, creo que te has rodeado de un gran equipo también en el lado empresarial. Es decir, Sí. en el baloncesto estás con las mejores, pero fuera del baloncesto también, creo. Sí, bueno, mira, en la empresa, además de que, bueno, somos Serviges Murcia, ya hay una empresa que nuestro homónimo que es Serviges Burgos, bueno, pues los jefes, los altos jefes están ahí y nos ayudan un montón y vamos de la mano con ellos, pero luego en la empresa tengo a 3 jugadoras de la selección española, ¿no? Tengo a Vicky Alonso, la gallega, a Vicky Vigo, como ella es ingeniera y está llevando todo el tema de producción y de calidad de la empresa. Lourdes está ahora aprendiendo labores administrativas y la tenemos ahí, a la rubia. E Isa López, que es una trabajadora incansable, está en la parte de producción, ¿no? Como operaria. Volviendo un poco a lo del inicio, ¿no? A representante dentro de la Asamblea, uno cuando es ciertamente referencia en el deporte y encima en el entorno de la discapacidad, aparte de que le guste, ¿se siente con cierta responsabilidad de luchar por estas causas? Sí, 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 sí. Mira, que yo al principio, siendo sincera, sabes que siempre me gusta ser muy sincera, pensé en que esa responsabilidad no la quería tener, sobre todo en el mundo de la discapacidad, ¿no? Bueno, en el mundo del deporte sí que hay muchísimas cosas para mejorar y para que los deportistas estén mejor, los clubes, las federaciones, etcétera. Pero bueno, me sentía como más responsable en la discapacidad. Y yo dije de inicio que no quería estar metida en la discapacidad. Pero poquito a poco, al final me he ido metiendo yo sola y cada vez involucrándome más bueno, pues sí que te sientes con esa conciencia moral, ¿no? De tener que sacar las cosas adelante y esa responsabilidad. Pues Sonia, es que es un orgullo tenerte como capitana de la selección y además dando ejemplo, que ha sido un placer tener esta charla contigo. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Pues aquí lo tienes, David, una mega crack, tanto dentro como fuera de las canchas de baloncesto. Muchísimas gracias, Isra. Seguramente vayamos a descubrir muchas vidas paralelas que desconocíamos absolutamente. Como también vamos a descubrir a muchas personas que normalmente están en un segundo plano y que, sin embargo, son fundamentales para que el deporte y también los deportistas y las deportistas pueda seguir hacia adelante. Hablaremos con muchos y muchas de las personas que están entrenando a la futura cantera paralímpica, a las categorías de formación, pero en este primer capítulo queríamos contar una historia especial, la de alguien que unió su destino a uno de los atletas más laureados de los últimos tiempos y que le llevó también a la posibilidad de ganar un oro paralímpico. Soy Guillermo Rojo, atleta
de alto nivel y guía de Gerard Descarrega. Fuimos a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 400 metros T11 de ciegos totales. En primer lugar, para entender el contexto un poco, pues soy una persona amante del deporte. Anteriormente a dedicarme a esto, pues competía y bueno, sigo compitiendo de vez en cuando a nivel individual con el Fútbol Club Barcelona, siendo pues mi especialidad los 400 metros lisos. Y nada, desde el 2018 pues estoy con Gerard para conseguir los mejores resultados posibles juntos. Nuestra historia de amor empezó en 2018, como he mencionado anteriormente, cuando su anterior guía se lesionó y por razones de tiempo pues tuvieron que llamar a algún guía de urgencia para poder acudir con Gerard a los europeos de Berlín en 2018 en aire libre. Y bueno, pues justo coincidía con que yo hacía 3 años había llamado, en 2015 había llamado a la ONCE para ofrecerme como guía para cualquier atleta con discapacidad visual. Me chocó muchísimo que yo, que nunca había corrido con Gerard, en 5 días de entrenamiento pues pudimos alcanzar casi su mejor marca personal. Y ostras, la sensación que tuve de correr con alguien, correr al lado de otra persona a gran velocidad, pues me enganchó. Y yo pensé que la experiencia acabaría ahí en Berlín cuando ganamos, pero un mes después, cuando terminaron las vacaciones, pues me llamó su entrenador y me llamó él y me dijo que querían reunirse conmigo. Y bueno, pues básicamente me ofrecieron seguir como mínimo hasta los Juegos de Tokio. Mi día a día con él, ahora os lo puedo contar de primera mano porque voy a recogerle y luego nos vamos a entrenar. Pues un día normal, más o menos a las 10 de la mañana me levanto, no madrugo mucho. Si hay algún día que tengo que trabajar un poco antes, trabajo. Pero luego, bueno, le recojo a las 11, nos vamos a entrenar a las pistas de la Cartuja, donde nos está esperando nuestro entrenador en nuestro grupo de entrenamiento. Y nada, pues calentamos, hacemos nuestros ejercicios de técnica de carrera juntos y separados y hacemos las series. Por lo general entrenamos 6 días a la semana, aproximadamente 2 horas y media cada día. El correr con una persona con discapacidad visual significa ser sus ojos, sus sentidos, delega completamente en ti. Es algo pues mágico, ¿no? Diría. Somos amigos, hacemos planes, hacemos concentraciones. El año pasado pues estuvimos en País Vasco, estuvimos en Mallorca y luego viajamos a muchas competiciones. Básicamente es un deporte de equipo dentro de lo que es el atletismo. Es muy bonito y la verdad que poder compartir con alguien el triunfo o la derrota se hace más llevadero. Todo. Continuamos presentando secciones y una de ellas quiere poner en valor a la gente que confía en el movimiento paralímpico. No es sencillo asociarse a algo que poco a poco va ganando mucha repercusión, pero que al final pues está lejos en algunas ocasiones de otros tipos de deportes. Y sin embargo, hay personas y hay instituciones y hay empresas que desde hace mucho tiempo tuvieron una apuesta decidida por este comité y sobre todo por todo lo que rodea, por todo lo que hay alrededor de lo que ocurre en ese movimiento paralímpico. Y lo que queremos es no tanto que nos expliquen por qué, que seguramente nos lo explicarán, decidieron asociarse en aquel momento o asociar su marca a la de Paralímpicos, sino qué ha ocurrido al revés, qué ha pasado desde que estamos asociados y desde que nos encontramos conjuntamente para que esa marca o esa empresa se haya ido imbuyendo poco a poco de lo que supone para cualquier persona que haya estado con la gente que constituye ese movimiento, que supone el día a día o qué cambios han podido producirse. Así que estrenamos esta sección con la responsable del patrocinio paralímpico de Iberdrola. Susana Murias, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, David. Encantada de que nos hayáis invitado a inaugurar vuestro podcast. Bueno, muchísimas gracias. Podemos hacer un símil, ¿no? Por dar luz en algunos momentos a todo lo que vamos poniendo en marcha y también por haber apostado por este movimiento. Al final, contábamos al principio que uno o una entra con una idea determinada y luego todo eso va cambiando con el tiempo y lo primero que sí que me gustaría poner en contexto es
cuándo y sobre todo ese por qué, ¿no? Iberdrola decide unirse a algo que está en franco crecimiento desde hace mucho tiempo, como es el movimiento de personas con discapacidad o con este deporte adaptado que poco a poco va ganando muchos adeptos y adeptas. Desde Iberdrola pues estamos con el movimiento paralímpico desde que ADOP existe en España, que estamos hablando ya del 2005. Es un patrocinio largo, sólido, porque en realidad tenemos los mismos valores de esfuerzo, de superación, de querer llegar a ser mejores. Y nosotros apostamos por eso y nos ha ido absolutamente maravillosamente bien con este Comité Paralímpico Español, con este patrocinio, con esta familia paralímpica. Somos unas personas que buscamos lo mismo, el deporte sin etiquetas, porque nosotros patrocinamos, como bien sabes, 16 federaciones de deporte normalizado. Y ahora el deporte paralímpico está completamente incluido de una forma inclusiva en todas las acciones que Iberdrola hace. Y eso es por lo que estamos trabajando todos los días. Me imagino que también en ese tránsito de tantos años, tenemos el ejemplo de Loida, como tenemos otros ejemplos de gente que ha estado trabajando y que gracias a la sponsorización ha podido ser profesional, porque antes ya lo era de facto, pero realmente no podía serlo en materia económica. Te quiero preguntar si recuerdas alguna anécdota, si recuerdas alguna situación especial que tú en estos años o que la propia empresa haya vivido en torno al deporte paralímpico, con todas las circunstancias que al final hace que un patrocinio no sea un intercambio simplemente monetario, sino que haya algo que haga que os imbuyáis de lo que es este movimiento paralímpico. Nuestra querida Susana Rodríguez, embajadora Iberdrola, como tantas otras, que cuando llegamos a hablar para hacer cosas conjuntamente dentro del patrocinio, pues agradeció mucho que Iberdrola la hubiera ayudado cuando estaba estudiando medicina. Y digamos que se le ha becado y ella está tremendamente agradecida. Entonces yo creo que es combinar las dos cosas, un patrocinio hacia el deporte como es ADOP y también pues un poco el abrir camino a la gente en la sociedad cuando ya no puedes seguir compitiendo a nivel élite. Yo creo que tú has utilizado una palabra que era muy importante y que cada vez vamos a usar más, pero no solo de palabra, y permitidme la redundancia, sino también de realidad, esa normalización, esa integración, esa inclusión que poco a poco nos permita que, igual que en la vida real, Susana Rodríguez o Eva Moral puedan ejercer su profesión y no haya ningún tipo de atisbo de discapacidad a la hora de ejercerla, que también a la hora de que el deporte tenga esos apellidos, poco a poco se vayan quitando para que tengamos tan solo los nombres propios. Y uno de ellos, como decíamos, es el de Iberdrola, que ya lleva vinculado al movimiento paralímpico casi 20 años. Susana, muchísimas gracias. Gracias por el testimonio, gracias por recordarnos este tránsito y ojalá que sigamos hablando durante muchos años. Un abrazo. Ojalá, David. Aquí estaremos trabajando por ello. Muchas gracias a vosotros. La última sección que va a cerrar este podcast hemos querido que sea una sección especial, una sección de memoria, pero también de conocer cómo ha sido el recorrido paralímpico para que ahora los atletas y las atletas tengan becas ADOP o puedan dedicarse profesionalmente al deporte o tengan facilidades, por ejemplo, para poder estudiar. Pero también estamos en un momento en el que la medicina ha avanzado mucho, en el que las instalaciones deportivas, la nutrición o incluso las personas que ejercen como guías están muy lejos de lo que hubo en el paralimpismo primigenio y en esas personas que fueron prácticamente pioneras. Y por eso le hemos pedido ayuda a alguien que también fue pionero y que tiene muchísimo conocimiento de causa, con quien vamos a compartir con enorme emoción esta sección, que es el director de comunicación del Comité Paralímpico y a su vez leyenda paralímpica también. Luis Leardi, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues encantado de iniciar este podcast y esta sección de históricas leyendas, pues contigo, David, y con el invitado muy especial que tenemos a continuación. Ya lo creo que sí, que seguramente tenga menos frío que hace algunos años, ¿eh? Eso creo que lo podemos certificar al 100%. Pues con mucho frío, como el que tienen los participantes en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín actualmente, pues así con este frío tenía una de nuestras leyendas históricas del deporte paralímpico, cuando a finales del siglo pasado, a finales de los años 90, empezó a prodigarse en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Estamos hablando de Eric Villalón. Eric nació en Barcelona en el 73, o sea que está ya rozando la cincuentena, y debutó. Yo tuve el placer de conocerle en Nagano 1998, donde ya con 25 años allí él se hizo con 3 medallas de oro. Luego continuó su periplo en los Juegos Paralímpicos en Salt Lake City 2002, que se hizo con 2 medallas de oro y 2 de plata, y terminó en Turín 2006 con una plata y un bronce. También logró en la cita turinesa, para un total de 9 medallas, 5 de oro, 3 de plata, 1 de bronce. Bueno, pues una leyenda del deporte de invierno, tiene discapacidad visual y compite, por tanto, con su guía, o competía, porque ahora ya está retirado, ahora nos lo contará él. Y para mí, como decía, es un placer inaugurar esta sección de leyendas con Eric, con el cual guardo un gran recuerdo y creo que amistad también. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues encantado, como decía, de estar contigo. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fueron tus principios, como decía, en aquellos años 90, finales del siglo pasado, y cómo comenzaste en esto del esquí de personas con discapacidad. Es divertido porque en mi casa siempre habíamos esquiado, esquiado desde los 4 años, y a partir de aquí, pues un fin de semana que descubrí esto de las recreativas de esquí de la ONCE en Andorra, pasaba por ahí Pau Serracanta, que era el seleccionador previo a Nagano, y me quiso hacer una prueba y le encantó cómo esquiaba y me convenció. Yo eso de la competición nunca lo había apreciado ni no lo tenía demasiado claro. Me dedicaba más a escalar en hielo, en roca, a hacer esquí de montaña o alta montaña invernal o así. Pero en casa me dijeron, oye, pruébalo y a ver qué tal. Decías que probabas algo, pero algo además con emoción y con valentía, porque ¿cómo es eso de tirarse por una colina siguiendo a un bulto sospechoso que va delante de ti y que te va dando órdenes por voz o por intercomunicador? Nunca, nunca, nunca en mis 3 Juegos Paralímpicos utilicé, o en Copas del Mundo o Campeonatos del Mundo, nunca utilicé megáfono. La última vez que pude utilizar megáfono fue en Torino. No pudimos prepararlo bien y dije, mira, al traste, a grito pelado y para abajo. A Ana Foix, que fue mi primer guía, como después a José María Vilamitjana o Pere Comet o Dei Urrita, era disfrazar al guía de algo que no fuera color de nada, algo que cantara mucho, en sombra, en sol, en donde fuese, y a grito pelado. Ir lo más cerca posibles y mucho, mucho, mucho entrenamiento. Hay una foto que se hizo muy famosa de Turín, de los Juegos de Turín, en la que estabas tú con Odey Jurrita, tu guía. Es una foto de Mikel Helsing, nuestro fotógrafo de cabecera del Comité Paralímpico Español, que fue reconocida con el premio del Comité Paralímpico Internacional a la mejor foto del año. Se veía en esa foto esa compenetración entre el guía en una prueba de slalom que vais muy juntitos bueno, la piel de gallina, qué bonito. ¿Cómo es esa compenetración con vuestros guías? Yo, cuando me ponían un guía delante, lo primero que hacía era hablar muchísimo, explicar mucho el cómo esquiamos, pero está claro que hasta que el guía no se mete y lo prueba, ya puedes decir misa que no. Y después lo que es muy importante es que el guía tiene que tener un nivel más elevado que el propio corredor. Claro. A partir de aquí yo hacía la prueba de siempre, que todo el mundo decía que eres un marrano, que era venga va, 3, 2, 1, al 1 sales tú, al ya salgo yo y gas a fondo, Y decía venga, 3, 2, 1, ya, 3 curvas y me paraba en seco. Y veías al guía como un loco, montaña abajo,
Y de golpe, claro, yo desaparecía, ¿no? Yo no, ya lo dejaba de ver rápidamente. Y oía un grito a lo lejos. ¡Ah! Y decía, mira, ya se ha parado. Y empezaba a bajar tranquilamente, y cuando ya estaba cerca el guía me decía algo, y decía, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Y decía, no, te he puesto a prueba por si lo que habíamos dicho de si te girabas y controlabas el espacio, pues he visto que de momento no te has girado. Cuéntanos qué otras diferencias ves tú entre el esquí que hacías a finales de los años 90, a principios del siglo XXI y el que pueden tener ahora mismo los deportistas paralímpicos, bueno, de tu deporte y del deporte paralímpico en general. De entrada, una vez entraron las becas ADO, tanto el guía como el corredor, ni más ni menos, se podían dedicar permanentemente a entrenar o a ese sufrimiento que había de llegar final de temporada sin un duro, porque te lo habías pateado todo en los entrenamientos y en pagar la hipoteca y llegar a casa y decir, este mes me queda tanto, faltan 10 días, estoy a 0 y 10 días que me lo montaré para comer. Lo tengo todo pagado, pero me lo montaré para comer. Éramos profesionales, entrenábamos 11 meses al año a nivel de gimnasio. El año que hacíamos 120 días de esquí era la remonda. Fines de semana de invierno todos a la montaña. Las vacaciones simplemente eran para siempre en invierno, y si podías hacer dobles vacaciones en año paralímpico, cogías diciembre, vacaciones, y enero, y después estabas 2 años sin vacaciones, pero bueno, te lo montabas como para sacar horas de donde sea. ¿Cómo ha sido en tu caso la vida después de la competición? Siempre se habla de cuando acaba un deportista de alto nivel su etapa deportiva. Claro, nosotros, al no dejar de trabajar, porque no se lo podías permitir dejar de trabajar, al final de la vida deportiva, pues tú continuabas trabajando. Cuando se acabó en 2006, ha sido el 2007-2008 el momento más discapacitante de mi vida. Fue durísimo, muy bestia, muy duro. En 2008 me puse con el tema de entrenar, porque quería ser entrenador de esquí, y estuve a punto de no ponerme los esquís ese año. Y si no me llego a poner los esquís ese año, seguramente hubiera estado 10 años sin ponerme los esquís. Porque, Eric, tú ahora estás vendiendo el cupón de la ONCE. Precisamente me comentabas que en la puerta de la delegación de la ONCE de Barcelona, un buen sitio para vender cupones. ¿Lo habías hecho anteriormente? ¿Luego intentaste también o te dedicaste a la gestión deportiva, Federación Catalana de Deportes para Ciegos, o en alguna otra entidad como Play and Train? Esa vida mía, después de los juegos, súper interesante. A la vez que retomé ya el hilo y dentro de lo perdido que estaba, vi que el alto rendimiento continúa. Entrené a chavales sin discapacidad, después fui a Play and Train y fui entrenador y técnico de con Play and Train con chicos con discapacidades diferentes, ya sea parálisis cerebral, ciegos y físicos. De allí me enrolé a una aventura por el Polo Sur geográfico, pasé a una aventura a la Barcelona World Race, que no me gustó cómo iba y lo cancelamos, y a partir de trabajar con grandes retos, tuve la oportunidad de entrar en la gerencia de la Federación Catalana de Deportes para Ciegos, que fue una experiencia espectacular a nivel de gestión deportiva. Y después de allí pasé a trabajar en el Centro de Deporte Adaptado de La Molina, y en 2015 se me acababa la excedencia y dije, pues, o una de dos, o vuelvo al cupón o no vuelvo. Estoy a punto de dejarlo, pero por tema laboral y sobre todo por el tema que nos interroga siempre, que es que aun que tú hayas sido gerente, director, técnico, deportivo, lo que quieras, al final acabas siendo una persona con discapacidad. Y el mundo a nivel escolar lo ha superado más o menos, a nivel universitario lo ha superado más o menos, pero a nivel laboral aún queda un trecho enorme en la integración laboral del trabajo que no se ha llevado por una no entidad social. Y esto marcó y dije, venga, a vender cupones. Y al final, pues, encantado. De hecho, la ONCE es una salida única en el mundo para un montón de personas con discapacidad en nuestro país, y tenemos que estar todos muy agradecidos. No, absolutamente. Y lo recuerdo constantemente, ¿eh? Cuando alguien se me enfada con el cupón, es que ya está bien. Y después yo siempre recuerdo, perdona, pero imagínate si estuviera en un otro país. Imagínate si ahora yo
ciego estuviera, y es muy salvaje decirlo, pero es la realidad. Imagínate que yo estuviera en Ucrania y qué pasaría conmigo, o estuviera en un país que ha acabado una guerra, que hay infinidad de países que no se habla y que un conflictos armados o con hambre o tercermundistas, que es de una persona con discapacidad. Y no hace falta, ¿eh? Oye, te vas por Europa, vete por Europa y una persona con discapacidad, ¿cómo está insertada laboralmente? No. Y socialmente, oye, no molestes, ten una beca y somos unos privilegiados y hay que mantenerlo y a tope. Luis, yo iba a interrumpir para hacer durante la entrevista alguna pregunta a Eric, pero es verdad, primero, que tú has dado datos que yo desconozco, aunque ya estaba vivo en el final del siglo pasado, pero hay cosas a las que no llego todavía. Y luego es que me parecía maravilloso lo que estabais hablando, y yo creo que el gran valor de esta sección va a ser este. No solo lo que ha contado Eric, que es extraordinario, sino también lo que nos hemos llevado de ver como dos personas que han vivido lo que antes era muy difícil, hoy sigue siendo muy difícil, y ya lo explicaba el propio Eric, ¿no? A nivel de integración laboral, por ejemplo, y de muchos otros aspectos, pero es que ser deportista paralímpico nunca ha sido sencillo, pero encima no. Hace 30 o 40 años mucho menos. Así que yo os digo que no quería interrumpir y os agradezco la conversación porque me parece maravillosa, y nos quedaríamos aquí 2 horas y media con Eric, que estoy seguro que tendría carrete para rato, pero queremos tener también un compromiso con la gente que escuche este podcast. No voy a decir para no aburrirles, porque vamos, aquí no se aburre nadie. Pero, hombre, para que lo puedan consumir cuando van al trabajo, por ejemplo, cuando se están dando una duchita o cuando salen a correr, y que no les dé rabia tener que parar el podcast porque se nos ha ido un poco de tiempo. Pues un placer haber estado con Eric y nada, que es, como decíamos, un gran inicio de esta sección de grandes leyendas como lo es Eric Villalón. Felicidades por la sección y sobre todo pasión a tope, pasión. Y alto rendimiento, que es la doble palabra que nos ha quedado. Eric, ha sido un placer. Luis, iba a decir gracias por tu ayuda, pero gracias por la lección, y vamos a estar aquí mensualmente para que le hablemos también a la gente de los pioneros y las pioneras, porque luego las estrellas paralímpicas de hoy no solo están teniendo unas facilidades que a lo mejor no se tuvieron en su época, sino que es bueno también que sepan por qué las están teniendo y cómo otras personas fueron capaces de abrir el camino y de ser valientes en ese sentido. Así que, Eric y Luis, muchísimas gracias y un abrazo a los dos. Un saludo, un abrazo. Saludos. Y así cerramos nuestro primer podcast, para que el último jueves de cada mes podamos llegar con toda la información, pero también con toda la emoción que nos transmiten las voces de las personas que van a pasar por aquí y de las que vamos a conocer mucho más que sus historias de vida y mucho más que sus historiales deportivos. Pretendemos ser la voz del deporte paralímpico, y nunca mejor dicho, a través de las ondas o a través de Internet, porque en cualquier caso la voz siempre acaba llegando a los oídos adecuados. Gracias por estar ahí. Recordad, a quienes hayáis escuchado este primer podcast, sois pioneros y pioneras, y siempre podréis decir que hicisteis historia.